Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy en nuestro segundo día de la serie Personajes del Año. Ayer, como saben, tuvimos a Alberto Linero, quien renunció al sacerdocio, nos dio una lección de renovación de vida, y hoy tenemos sin duda a uno de los grandes personajes del año, los estudiantes, representados en Jennifer Pedraza y en Alejandro Palacio. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo de buenas noches a todos quienes nos acompañan. Bueno, Claudia, pues primero que todo, muy buenas noches. Un saludo a ti, a Jennifer, y este reconocimiento más que a Alejandro o a Jennifer como personas, es a todo un movimiento. A los estudiantes, sí, por eso, supuesto. Ustedes en representación de esos estudiantes que durante los últimos 3 meses más o menos marcharon, insistieron, se obstinaron en que el presupuesto para educación fuera superior a lo que había, y definitivamente lo lograron. Yo quiero empezar preguntándoles, hace un año, cuando ustedes hicieron el brindis el 31 de diciembre, y eso que uno hace los propósitos, se come las uvas o qué sé yo, dijeron, uno de esto, esta uva es por el presupuesto de la educación que yo voy a aumentar, y, o sea, esto, ¿cuándo se les ocurrió? ¿Cómo fue? Yo creo que este movimiento estudiantil tiene algo muy valioso, y es que fue súper espontáneo. Es decir, esto no fue planeado con minucias, decir el 10 de octubre vamos a hacer una marcha nacional con 6 meses de anticipación. No, fue el sentir que surgió debido a una indignación que nace por parte de los profesores universitarios empiezan con este movimiento estudiantil y profesoral al ver que en la reforma tributaria sus exenciones son eliminadas. Ellos empiezan, y esa semilla de movilización que los profes gestaron fue creciendo, y de la nada surgió este movimiento que fue muy espontáneo. Pero ustedes ya estaban, digamos, organizados en el movimiento estudiantil, venían de tiempo atrás, digamos, siendo parte de algo que promovía una educación de mejor calidad, con más plata, etcétera, ¿no? De hecho, pues Alejandro y yo hacemos parte de una de las 3 plataformas estudiantiles que estuvo en la mesa de negociación, que es la ACRES, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Entonces no fue como que nosotros nos comiéramos la hojita diciendo, bueno, por este paro nacional que va a empezar el 10 de octubre, pero sí pensamos pues varias actividades como hemos venido haciendo antes, como para explicarle a la gente que sí necesitamos este presupuesto, planeamos unos foros previamente. De hecho, nosotros fuimos elegidos como representantes estudiantiles el primer semestre del 2018, y digamos que sí fue muy espontáneo, pero también fue fruto de un trabajo no solo de nosotros, sino de quienes nos antecedieron en esta causa y explicaron el problema de la financiación, y bueno, al final convencieron a esta generación para que masivamente saliera a marchar con nosotros. ¿Cuál fue la diferencia entre el movimiento de 2018 y el de hace, eso fue que 2011, cuando también la MANE salió y muchas protestas y todo, pero no lograron lo que querían? ¿Cuál fue la diferencia en el estilo, en el momento de país? Bueno, la MANE logró lo que quería en el sentido de tumbar la reforma a la Ley 30, así que hoy la Ley 30 es la causa de nuestros problemas financieros, pero así uno no lo creyera, esa reforma era incluso mucho peor para la educación superior. Lo que nosotros hemos conseguido esta vez ha sido no solamente como resistir a esos ataques a la educación pública, sino avanzar en su financiación y en su garantía como un derecho de todos los colombianos. Y para mí una de las grandes diferencias o de las grandes virtudes ha sido la pluralidad en sus actores. Por ejemplo, recordemos que en la movilización del 10 de octubre, incluso yo marché al lado de mi rectora, de la rectora Dolly Montoya, participaron los profesores universitarios por primera vez en un paro nacional, y creo que eso le ha dado una riqueza muy importante a este movimiento y como más confianza por parte de todos los colombianos. Pero a ver, cuando fue lo de la MANE en 2011, ustedes tenían creo que 15 y 13 años, sí. Porque ahorita tienen 22 y 20. En ese momento ustedes ya tenían como esa semilla de, o sea, ¿se acuerdan de lo que fue ese paro o lo estudiaron después para poder, no? Pues a mí personalmente me tocó estudiarlo después. Yo tenía 13 años, yo estaba estudiando en un colegio privado de Medellín y no me tocó, estaba muy joven frente a eso, pero yo lo que creo que tienen en común ambos movimientos es que lograron ganarse el cariño de la gente. Nosotros tenemos más que claro que esto no es simplemente una pelea de los universitarios contra un gobierno, sino que tiene que ser una pelea de toda una sociedad que defiende su educación, defiende los derechos, defiende la educación como motor de la transformación de las sociedades, y eso lo logramos. Fuimos capaces de ganarnos el cariño de la gente, mostrarle a la gente que era una necesidad pelear por la educación, y yo creo que lo hicimos muy bien. Sí, pero les voy a decir un pero, y es que no obstante se ganaron el cariño de la gente,
hay unas cosas que juegan en contra. Obviamente que todo tiene un desgaste y sobre todo cuando por las movilizaciones la gente se mete en el tráfico y además hubo violencia y además en algún momento los rectores dijeron listo, ya estamos satisfechos, firmamos esta vaina. Entonces ustedes quedaron como los chiquitos, los niños que les falta pelo pa'l moño, que como no entienden todavía muy bien la vaina, siguen están obstinados en pedir más cuando no es responsable hacerlo desde el punto de vista financiero. Sí. Yo creo que eso también, bueno, yo sí me acuerdo de la MANE, porque yo iba en 11 y salía a marchar en mi colegio de monjas con las monjitas en las marchas de la MANE, imagínense. Pero yo creo que algo muy importante que logramos demostrar ahorita, ya después de haber firmado un gran acuerdo como el que conseguimos, es que al final sí había más plata para la educación, sí era posible financiar un poco más las instituciones técnicas y tecnológicas. Creo que esa es una de las tesis que más me alegra haber como refutado de forma muy rigurosa. Nosotros en la CRES y junto con otros sectores hicimos 8 propuestas en la mesa de negociación sobre dónde financiar, por ejemplo, las universidades, en las que hoy no va a profundizar, pero que nos sirvieron para demostrar que de pronto esos niños en los que poco confiaban, pues pudimos demostrar con argumentos y con bases serias que sí había de dónde financiarlos, y eso sí es algo muy importante. ¿Cómo fue para ustedes cuando los rectores sí firmaron? Y cuando ya, o sea, ahí yo creo que además eso se juntó mucho con lo de la violencia en las manifestaciones. Ahí yo creo que ustedes pues perdieron, se les acabó mucho el oxígeno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo resucitaron? Bueno, eso fue un momento difícil para el movimiento estudiantil, porque entonces sale el presidente de la República firmando un acuerdo con los rectores que hasta cierto momento habían estado presentes en las movilizaciones. Yo creo que primera vez en la historia que el sistema universitario estatal, que es donde se reúnen los 32 rectores, hacía un llamado a la movilización, salen los rectores firmando un acuerdo y todos quedamos como en esa zozobra de hacia dónde vamos. Nosotros como ACRES, Jennifer y yo, creíamos que lo más sensato era estudiar muy bien ese acuerdo, mirar bien qué fue lo que habían acordado, y nos dimos cuenta que aunque era un paso importante, eran recursos insuficientes. ¿En qué sentido? Nuestras universidades tienen una deuda de más de 25 años y pues esos recursos no iban a alcanzar ni siquiera a darle un respiro a las universidades. Nos dimos a la tarea de informar a la gente, contarle a la gente cuál fue el acuerdo de los rectores y que la misma gente tomara la decisión. Pero se pelearon con los rectores, pelearon entre comillas, digamos, tuvieron una conversación en la que les dijeron, pero ¿cómo se les ocurre o qué? Pues digamos así como pelea de que yo llamara a la rectora a decirle cómo no fue lo que pasó, pero sí hubo un descontento, eso sí es muy claro, por parte de la comunidad universitaria, sobre todo el desconocer como un actor válido para interlocutar con el gobierno nacional a los estudiantes y a los profesores, ¿sí? Porque además nosotros teníamos otros puntos en las exigencias que no se trataron en el acuerdo con los rectores, como el billón de pesos que conseguimos para Colciencias. Entonces fue un momento difícil porque obvio, pues digamos que nos restaron un sector que era muy importante para nosotros, pero también digamos que la conciencia de la gente era tanta que no logró el objetivo central que seguramente tenía el presidente de desmovilizarnos. Ahí quisiera que me cuenten más en esa preparación que ustedes han tenido, porque han hecho esas 8 propuestas, dijo Jennifer, pero claro, vuelvo a la edad, vuelvo al momento de la vida en el que están, es que ustedes no se han graduado, es que Jennifer está en 9º semestre de Economía y Alejandro está en 6º semestre de Ciencias Políticas, y si uno compara con los rectores que son doctores, varios de ellos, uno dice, pero ¿por qué estos que saben mucho más y que tienen mucha más experiencia no van a tener la razón? Y en cambio los chinitos sí la van a tener. ¿Cómo ustedes, paralelamente con ser jóvenes, ¿no? Que uno cuando es joven también está más como con la cabeza en otras cosas, con ser jóvenes, con ser estudiantes, han tenido el tiempo, digamos, el tino de prepararse también para dar esa lucha? Pues mira, cuando uno entra en estos procesos de movilización, yo no sé si a Jennifer le pasa lo mismo, pero para mí es mucho más desgastante estar en medio de todas estas actividades de movilización que la carga académica incluso, porque esto le exige a uno levantarse a las 5:30 de la mañana y acostarnos a las 12 de la noche, porque la mesa de negociación tenía jornadas de 15, 16 horas. Era algo que cansaba, que nos desgastaba, pero yo creo que la convicción de la gente, el deseo de buscarle una alternativa y tanta preparación, tanto estudio, porque es que esto no es algo nuevo. Sobre esto se ha venido diciendo exactamente lo mismo hace 20 años, hace 15 años, las mismas propuestas que se han hecho durante mucho tiempo, nosotros las hemos venido actualizando, reencauchando y nos dimos cuenta
pues que están y que son pero se totalmente sentaron viables. a estudiar, dijeron Sí. usted lee tal documento, usted lee tal otro, nos sentamos, o sea, ¿cómo la fue? forma en la que yo lo explico es como que yo he estudiado mucho más en este paro de lo que estudié en lo que llevábamos de semestre, que literal creo que las propuestas que hicimos pueden ser mi tesis de maestría, que es la que estoy empezando ahorita, pero no la hicimos solo nosotros, que es muy importante lo que tú señalas, sino que llamamos a nuestros profesores, también con doctorado, llamamos a nuestros, incluso varios de los documentos que se habían producido por parte de las rectorías del sistema universitario estatal sirvieron como base para nuestro acuerdo. O sea, el acuerdo de los rectores no iba en una vía distinta a la de nuestras exigencias, sino en la misma, pero considerábamos que era insuficiente. Entonces, incluso muchos de los documentos que nosotros referíamos en la mesa de negociación con el gobierno provenían del sistema universitario estatal, de los mismos rectores que habían firmado el acuerdo, nos decían, bueno, ustedes de pronto pueden buscar esta salida. O sea, a pesar de que ellos firmaron un acuerdo, eso no significó que entonces se volvieran nuestros enemigos, sí. Exactamente, sino que de hecho nos aportaron aspectos importantes en la mesa de negociación, y lo que te digo, no estuvimos solos en esto, sino que contamos con un amplio equipo de profes, y en la CRES tenemos un equipo de fundadores de la CRES que ya se graduaron, que están haciendo sus maestrías, que dedicaron tiempo de sus vidas personales para ayudarnos en esta tarea. Bueno, y también hubo algunos estudiantes del sistema de universidades privadas, de las universidades privadas. ¿Qué significado ha tenido para ustedes eso? ¿O ha sido insuficiente? ¿O cómo lo leen? Pues yo ahorita en un comienzo te decía que lo que yo veía positivo de este movimiento estudiantil era habernos ganado el cariño de la gente y el apoyo y el esfuerzo que hicieron los estudiantes de universidades privadas para salir a marchar, aunque no estuvieran en paro, faltar a clases para ir a marchar, faltar a clases para ir a nuestros eventos. Fue un apoyo muy, muy valioso. Nosotros lo sentimos de esa manera, el apoyo de ellos fue clave, además porque lograron entender que las malas políticas educativas también afectan a las universidades privadas. También nos dimos cuenta de que, por ejemplo, programas como Serpilo Paga, que financian la demanda, ayudan a que las matrículas de las universidades privadas suban, y todos ellos entendieron eso, y por eso fue que salieron a las calles. Ellos se dieron cuenta que no eran un actor, un ente aislado de todos estos problemas, de todas estas problemáticas, y es por eso que salieron siempre a las calles con nosotros, y fue un apoyo muy, muy valioso. Me pareció, desde lo simbólico, muy valioso. En la mesa de negociación también hubo participación de las universidades privadas. Por parte de la CRES, por ejemplo, estuvo Daniela Álvarez, que es presidenta del Consejo Estudiantil Uniandino, y ellos aportaron mucho en el debate que tiene que ver sobre la reforma de mediano plazo del ICETEX, que es una de las cosas que las familias colombianas más sienten y más reconocen como una entidad que, bueno, a veces cobra créditos demasiado costosos, y ellos nos ayudaron como en esa perspectiva, porque a veces uno en el discurso de la desfinanciación de las universidades públicas puede que necesite un poco más de su experiencia, y ellos nos la brindaron y fueron claves en ese debate en la mesa de negociación. Bueno, para hablarle muy francamente a la gente, de todas maneras, ustedes no lograron todo lo que pedían, claro, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, bueno, con esto aceptamos firmar, seguramente no la palabra correcta a usar no es no nos conformamos ni nos resignamos, sino aceptamos firmar, es porque ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué realmente puede cambiar en la educación en Colombia con esto que ustedes lograron y qué no puede cambiar? Bueno, yo creo que el paso que sigue son dos momentos. El primero es un momento interno de veeduría en las universidades para que esos recursos se ejecuten bien, para que esos recursos no se desvíen, para que esos recursos no se los roben. Eso es clave, mirar que esos recursos dentro de las universidades se ejecuten. Y lo segundo es lo externo, que esos recursos evidentemente lleguen a la universidad pública, que el gobierno cumpla su palabra y que efectivamente el acuerdo se implemente de la mejor manera. Yo creo que eso es clave en un primer momento. Y lo segundo es frente a las reformas normativas de mediano plazo que logramos y que quedaron consignadas en este acuerdo. Una reforma estructural al ICETEX, una reforma al artículo 86, 87 van a estar ahí haciendo vigilancia no solo de los recursos, sino de que se cumplan esas... De hecho, uno de los grandes logros de esta mesa fue constituirla de mediano plazo, como que no sea solamente para resolver el paro de los estudiantes que están molestando, sino que realmente tenga un carácter vinculante en las discusiones de política pública de educación superior de mediano plazo, como la Ley 30, que es lo que les comentaba, que ahorita es uno de los principales problemas que tenemos, especialmente su artículo 86 y 87, lo que decíamos del ICETEX. Incluso hemos hablado de una reforma al sistema general de regalías que nos pueda estabilizar unos recursos a las universidades públicas. Digamos,
obviamente no logramos todo lo que queríamos cuando uno se sienta en una mesa de negociaciones, porque uno está dispuesto pues a ceder y porque la otra parte también está dispuesta a avanzar para encontrar un acuerdo. Sin embargo, pues lo que se viene son realmente aspectos mucho más estructurales y pues vamos a invitar a toda la comunidad universitaria a que nos respalden esas propuestas que llevaremos a esta mesa constituida que va a sesionar de aquí a que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque, como es la idea. Ustedes, me voy a devolver un poquito, ustedes cuando estaban en el colegio o cuando en el barrio donde vivían, ¿ya tenían un liderazgo o cómo se volvieron lo que ya son? En cuanto al liderazgo, en cuanto a la seguridad de cambiar el mundo, pues de que pueden cambiar el mundo. Pues yo creo que primero ahí tiene mucho que ver la crianza que le dan a uno los papás. O sea, en mi caso, mi papá, por ejemplo, no me dejaba comer nada si era al frente de otros niños que no estaban comiendo, como esa idea como de sentir en serio como las injusticias y como querer hacer algo frente a eso. Y en el colegio yo marché todas las marchas que hubo en contra de la megaminería en el páramo de Santurbán, porque yo soy de Bucaramanga. Entonces como que ahí empecé con mi profesora de ciencias sociales, un saludo a todos los profes que a veces le cambian la vida a uno y no lo saben. Pues ella empezó como a generar esa semilla en mí de querer aportar en estos cambios, y en la Nacional encontré, o sea, a mí la Nacional me cambió la forma de ver el mundo y me acogió en sus brazos, y hoy pues me hice la mujer que soy. Y no, para mí yo creo que hubo dos factores determinantes. El primero, a mí me tocó ver cómo mi ciudad, Medellín, se transformó por medio de la educación. Medellín fue una ciudad que la violencia la azotó, vivió la violencia, la normalizó hasta cierto punto, y por medio de la educación logró transformar la vida de miles de jóvenes, llevándoles oportunidades, que eso me parece muy importante. Y lo segundo, me tocó en medio de mi colegio, un colegio privado, contar con profes que le inculcaron a uno la semilla del cambio. Yo creo que lo que decía Jennifer es muy importante, y es que profes que uno quizás en el momento no se da cuenta de lo que ellos están logrando en uno, pero cuando ya uno recuerda todos esos momentos se da cuenta. ¿Quién? A ver, que seguro los por estaba ejemplo, viendo. Para mí fue clave mi profesor de filosofía y de ciencias sociales. ¿Y por qué? ¿Qué hacía? Porque es que quiero que ese mensaje les quede Sí. a todos los profes. ¿Qué hacían esos profes? Mi profe era Estela Pacheco, que es una de las mejores profesoras que hay en Bucaramanga. Ella es muy crítica y digamos que más allá de los parciales, ella nos ponía a hacer ponencias, nos explicaba de la historia, la Guerra Fría, un montón de cosas que como que a uno le van cambiando su forma de ver el mundo en serio. Y los profes de Alejandro. Y conmigo, mi profe de filosofía, se llama Fernando Arroyave. Yo creo que lo que más nos inculcó a él fue no entender la historia de la filosofía, sino entender cómo es una vida con principios, cómo es ser un buen ciudadano y el papel que juega en eso, la educación, el servicio. Yo creo que eso fue clave, además de que nosotros teníamos la experiencia práctica de Medellín. A mí el caso de Medellín me parece exitoso y por eso es que yo decido, a pesar de ser de un colegio privado, entrar a la educación pública. Fue una decisión. Fue una decisión, porque yo creo que ahí es donde están las puertas del cambio para una sociedad. Bueno, pues nos quedan unos minutos para que después de comerciales Jennifer y Alejandro nos cuenten para dónde va la vida de ellos. Muchas veces se dice que a la gente tan joven pues es casi que no está bien pedirles que decidan tan jóvenes qué van a hacer en el resto de la vida, pero estos jóvenes parece que ya lo tienen muy claro. Ya volvemos a Mejor Hablemos. En Mejor Hablemos, nuestra semana de personajes del año, los estudiantes. A ellos los están representando en este programa Jennifer Pedraza y Alejandro Palacio. Yo quisiera que ustedes nos dijeran, además viniendo ambos de la Universidad Nacional o estudiando ahí, ¿ustedes representan una ideología política o políticamente en qué están? Porque el movimiento de ustedes, cuando al principio, por ejemplo, se subió Petro en la tarima en una de las marchas, o empezaron los políticos a trinar a favor, en contra, en fin, pues inmediatamente lo más fácil es decir, no, es que ahí están los petristas, o es que ahí están los de izquierda, o es que ahí están los mamertos, o ese tipo de cosas así. ¿Ustedes están en política ideológicamente representando algo o a alguien? Bueno, primero, nuestro movimiento, hay que ser muy claros con eso, fue un movimiento que nosotros quisimos mantener, digamos, con sus puertas abiertas a absolutamente todos los sectores que quisieran acompañarnos. Eso de la tarima fue un error y nosotros queremos aclarar que nuestro movimiento no responde a ningún caudillo o a ningún sector específico. De hecho, hicimos reuniones con senadores de todas las bancadas de todos los partidos para contarles en qué iba la mesa y que nos ayudaran a presionar un poquito al gobierno. Pues ahí les contamos que hicimos eso para ver hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos conseguir más.
llamamos a todos los sectores, no importa por quién votó usted en la segunda vuelta, no importa si no votó, si no le interesa esto, si realmente quería defender la educación, siempre estuvieron abiertas las puertas para participar acá, y fuimos muy claros en la mesa de negociación con el gobierno del presidente, y le dijimos a la ministra que esto no es una cosa de un sector contra otro, sino a favor de la educación pública. O sea, no estaban asusados por alguna corriente política. No, y de hecho, dentro de los líderes de este movimiento podemos encontrar personas de distintos sectores políticos o de ningún sector político que no le interesa definitivamente. Ahora, yo creo personalmente que la defensa de la educación superior y de su presupuesto es en su naturaleza misma una discusión política, porque le compete a toda la sociedad. ¿Dónde se gasta la plata de nuestros impuestos, si es en la educación o no? Es una discusión de naturaleza política, pero eso sí con la salvedad de que todos los sectores pues podían ser bienvenidos en eso. Alejandro. No, pues al igual que Jennifer, nosotros siempre le hemos tratado de abrir las puertas en este movimiento a quien quiera, sin importar su color político. Conversamos con todos los políticos de todas las bancadas, tratando de explicarles el problema, que lo entendieran. Muchos de ellos sentían cierta prevención porque decían, eso es un movimiento petrista, etcétera, etcétera, y lo que nosotros tratábamos de hacerles entender era que esto no le pertenecía a nadie, nadie era el dueño del movimiento estudiantil, nadie tenía por qué darle órdenes al movimiento estudiantil, era un movimiento diverso, y si en parte nosotros encauzábamos este movimiento a una figura en especial, sabíamos que teníamos la derrota contada, nosotros decidimos... ¿Y alguna vez le dijeron a Petro, no se meta? Personalmente, a mí me disgustó mucho cuando él se montó a la tarima, yo lo dije públicamente que no estaba de acuerdo, e incluso el micrófono por dárselo a Petro. Cuando él se monta, a mí me bajan de la tarima y yo ¿Pero les digo... quién? O sea, es que me quitaron eso fue un momento demasiado desordenado. Fue nuestra primera movilización, digamos que aprendimos después de ella, o sea, fue como movimiento la primera vez que nos fuimos al ruedo de una marcha, de una tarima, de cómo se gestiona eso. Pero de ahí aprendimos un montón, y si hay algo que me gustaría responder a tu pregunta, que también creo que es un poco el espíritu, sobre el hecho de si nosotros tenemos o no alguna afiliación política particular. En concreto, yo por ejemplo sí tengo una afiliación política, yo hago parte del Polo Democrático Alternativo, sin embargo, cuando nosotros conformamos este movimiento, eso sí lo dejamos muy claro, que nuestro interés era muy específico sobre el tema de la educación. Ahora, aquí hay otros sectores, pues a mí a veces me lo han preguntado, yo les digo que yo quiero ser profe de universidad, me parece que es el mejor proyecto de vida que uno puede elegir. Pero entonces es muy probable que nosotros tengamos filiaciones políticas diversas dentro de los distintos sectores del movimiento estudiantil o no filiaciones. Sí, como se me va acabando el tiempo, no quiero que dejemos por fuera lo que pasó con la violencia. Sí. Yo sé que ustedes salieron a rechazarla, pero siempre que hay estas movilizaciones, no importa si es por la educación, por el agro, lo que sea, termina habiendo una manifestación violenta, extrema, como la que vimos del ataque al ESMAD, pero también del ESMAD al estudiante, o los grafitis y todo eso que también molesta mucho a un sector de la sociedad. Sobre eso, ¿qué aprendieron? Ahora que Jennifer decía, aprendimos muchas cosas, sobre eso, ¿qué aprendieron? ¿Pudieron ponerle cara a ese enemigo de las marchas y decirle, no se meta acá? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que para nadie es un secreto que las formas de protesta del movimiento estudiantil con el pasar del tiempo han venido mejorando. Anteriormente era mucho más fácil ver encapuchados en las movilizaciones, ver grafitis. Con el paso del tiempo eso ha cambiado porque el movimiento estudiantil ha cambiado sus formas y ha dejado claro que es un movimiento estudiantil no violento, que es un movimiento estudiantil creativo, que no le apuesta a ese tipo de cosas. Y es por eso que cuando tú nos preguntas si se le ha puesto cara a esos enemigos de las movilizaciones, hay muchos videos en donde los mismos estudiantes se meten en medio del ESMAD y en medio de los encapuchados a gritar sin violencia, sin violencia, sin violencia, porque pues eso no es el sentir del movimiento. Nosotros lo hemos dicho públicamente, lo hemos rechazado. Pero esos fueron estudiantes, esos furon infiltrados de la guerrilla, esos ¿quiénes fueron? La verdad, Claudia, es que nosotros no tenemos esa certeza, no tenemos esa definición clara, no tenemos cómo responder frente a esas situaciones porque... Pues yo les cuento, ustedes saben que Alejandro y yo siempre hemos rechazado este tipo de situaciones violentas, pero también nos parece muy difícil pedirle a la gente misma que encare esos sectores precisamente porque no sabemos quiénes son, ¿sí? No sabemos qué puedan hacerle a los estudiantes que decidan de pronto interferir. Eso es algo que a mí, o sea, yo no me siento con la capacidad de decirle a un estudiante, vaya y párese frente a ese sector porque no sabemos de dónde provienen. Es promover en parte la violencia. Ahora, blindarnos es algo en lo que estamos trabajando. Jennifer quiere ser profesora, pero seguro va a acabar en política. ¿Y Alejandro qué quiere ser? No, pues cuando sea grande. Yo apenas tengo 20 años, yo
yo dentro de mi plan de vida primero pues acabar mi carrera, luego quiero irme un tiempo del país a estudiar un posgrado y regresar. Yo creo que lo que yo sueño es ser rector de la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional. Bueno, pues muchachos, yo le voy a pedir a todos los técnicos que están aquí detrás de cámaras que les demos un aplauso, porque lo que hicieron los estudiantes este año por Colombia fue muy importante. Gracias. Y desde aquí nos vamos a seguir. Vamos. ¡Ay, no! Está toda la redacción del periódico. Gracias, gracias. ¡Ay, no! ¡Me van a hacer llorar! Bueno, así muy emocionados despedimos el programa. Gracias, muchachos. Los vamos a seguir acompañando desde los medios de comunicación. Lo que hicieron fue muy importante. Yo creo que este año, el 31 de diciembre, sí hay que comerse una uva y hay que hacer un brindis por la siguiente etapa de este movimiento, que tiene que seguir siendo pacífico y que tiene que apuntar a lo que todos queremos, que es tener un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, a ti por la invitación y también para decirle a todos los colombianos que rodeen este acuerdo al que logramos y sigamos defendiendo la educación. Que el aplauso es para ustedes. Y para todos los estudiantes. A ustedes también, muchas gracias por acompañarlos. Dejamos con la repetición de este aplauso espontáneo que nos tiene tan emocionados. Buenas noches. ¡Ay, no! ¡Me van a hacer llorar! Van a hacer llorar. Mejor hablemos.